Mi nombre es Carlos Rentería y en esta ocasión les voy a presentar las generaciones de las computadoras. Cuando hablamos de generaciones de las computadoras nos referimos a la historia de la informática. Nos referimos a lo que han sido las diversas generaciones que han existido de las computadoras. Esto básicamente significa que conforme las computadoras se hicieron más poderosas, se fueron haciendo más pequeñas y eficientes y fue avanzando su generación. En la actualidad podemos decir que existen 5 generaciones, pero sin embargo hay quienes van más allá y mencionan que existe hasta una octava generación. Esta es muy avanzada y futurista, la cual todavía ni siquiera se ha desarrollado al 100%, por eso nosotros vamos a considerar que solamente existen 5. Sin más que decir, vamos a ver el video y veamos cuál es la primera. Primera generación de las computadoras. Esta constó de 1940 hasta 1956, también llamadas computadoras de válvulas de vacío. Las computadoras mecánicas tenían grandes dificultades para conseguir aumentar su velocidad de cálculo, esto debido a la inercia de los instrumentos móviles. El uso de válvulas de vacío fue un gran paso adelante en el desarrollo de las computadoras, tanto en velocidad como en fiabilidad. La sustitución de los relés por tubos de vacío dio lugar a la denominada primera generación de ordenadores electrónicos. Esta computadora ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados y pesaba alrededor de 30 toneladas y consumía 150 kilowatts. Segunda generación de las computadoras. Esta constó de 1956 a 1963 y estas eran conocidas como computadoras de estado sólido con transistores. Todo comienza con la invención de un pequeño componente llamado transistor, con el que se logró reemplazar las válvulas de vacío de la primera generación de las computadoras. A partir de ese momento las computadoras comienzan a ser más chicas y a consumir menos energía, además de ofrecer mucha más potencia de proceso a menos tamaño. La segunda generación está asignada por la aparición del transistor en el año 1947, componente electrónico que comenzó a reemplazar los circuitos de válvulas de vacío. Este dispositivo posibilitó que las computadoras disminuyeran su tamaño y con ello su coste de compra y operación, precisamente como consecuencia de cambiar las válvulas por transistores y el consiguiente desarrollo de las computadoras, que eran mucho más pequeñas y baratas. En la actualidad podemos tener una computadora apoyada sobre nuestras rodillas. Tercera generación de las computadoras. Esta constó de 1964 hasta 1971. Estas se les denominaban computadoras de estado sólido con circuitos integrados, el cual básicamente reúne grandes cantidades de transistores y otros componentes dentro del mismo encapsulado. Esto permitió que a su vez las computadoras pudieran achicarse más en tamaño y ofrecer más potencia que la generación anterior. La tercera generación de las computadoras se caracteriza por el uso intensivo de un nuevo componente electrónico llamado circuito integrado. Este componente fue desarrollado en la década de los 50 y patentado en el año 1958 por Jack S. Kilby, ingeniero de Texas Instruments. Los circuitos integrados son básicamente componentes electrónicos semiconductores que reúnen docenas de miles de resistencias, capacitores y transistores a grado miniatura en una misma cápsula o pastilla de silicio. Cuarta generación de computadoras. Esta constó desde 1971 hasta el presente. Se les denominó computadoras de estado sólido con microprocesadores. El microprocesador fue una cuarta generación de computadoras, lo que chip o circuito integrado a la tercera generación. Para esta nueva era, los ordenadores eran más precisos, más pequeños, más baratos, en definitiva, más parecidos a los que manejamos hoy en día. El circuito integrado o chip fue un invento de Robert Noyce y Jack S. Kilby, dos científicos que en paralelo consiguieron integrar los dos componentes de circuitos integrados en una sola pieza. También en un solo circuito integrado, Intel Corporation consiguió crear un dispositivo programable con todas las funciones de una unidad central de procesamiento. Así fue que nació el microprocesador. Como consecuencia de esto, se redujeron bastante el uso de los CPU de antaño y se volvieron a una pequeña pieza. Piezas más pequeñas y más precisas dan lugar a ordenadores más pequeños y más precisos. Con todos estos avances, las empresas pudieron crear las primeras computadoras personales,
ya que antes eran utilizadas solamente por gente ejecutiva. El primer microprocesador se patentó en el año 1971 y a mediados de los 70 salieron al mercado los primeros ordenadores de la nueva era. Esto se prolongó hasta principios de los 80. Quinta generación. Cuando hablamos de la quinta generación, estamos hablando de equipos que están asociados a altas tecnologías, ya sea la inteligencia artificial, la nanotecnología, el pensamiento en paralelo y la computación cuántica. Esta generación de computadoras se nutre de las invenciones que han tenido lugar en las generaciones anteriores, pero llevadas mucho más allá. Quizás por este motivo sea un poco difícil distinguir su tecnología de las otras generaciones. Y estas han sido las generaciones de las computadoras. Esto ha sido todo por mi parte y toda esta información fue recabada de internet 100%.